Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar, bueno, de la pena de muerte y cómo afectan también a nivel social todas las penas carcelarias y qué consecuencias tienen, hasta qué punto es algo positivo, negativo, necesario, mejorable. La pena de muerte tiene sus defensores, pero en su mayoría son detractores, ¿no? La mayoría de países, ¿no? Que ya son 123 países, creo, de la ONU, los que ya han Claro, votado pero en contra de la pena de bueno, muerte. sí. Dime. Que digo que curiosamente países abolicionistas o que ya han abolido la pena de muerte, en su población no hay una condena. O sea, como que la condena es política, pero no tanto social. Bueno, sí, pero al fin y al cabo estamos votando algo que tiene como defensa ya el Ujú. abolicionismo de la pena de muerte, ¿no? En principio supongo que sí. Bueno, también habría que ver, porque bueno, aquí se decidió hace un tiempo, no sabemos. Bueno, yo no sabría ahora mismo, a lo mejor alguien sí, qué porcentaje de la población aquí en nuestro país está a favor, está en contra, o si ha cambiado respecto a cuando se abolió. Bueno, lo que es curioso es, por ejemplo, la Constitución española en el artículo 15 está reflejado que en caso de guerra Ujú. las leyes penales militares podrían recoger la pena de muerte o tortura o, en fin. Sí, se vuelve todo más laxo. Sí, claro, ahí estaría también hasta qué punto está bien visto o realmente somos conscientes de que está en nuestra Constitución y que es algo que, bueno, que no sé si nos gusta o no, pero que está ahí y que Ujú. deberíamos ser más conscientes de ello, ¿no? Al final es lo que estamos, todo el mundo, lo que nos representa. Por cierto, que está Maite con nosotros, que nos lo hemos presentado. Si una sociedad tiene unos principios, esos principios no se le pueden poner condiciones, porque eso da pie a que esos principios nos vengan bien, cuando nos vengan bien los usemos y cuando nos vengan mal no los usemos, ¿no? Entonces, si una sociedad ha decidido que la pena de muerte no debe tener cabida en el ámbito de la justicia, no debería haber un pero. Y el caso de guerra es un pero muy grande a esa mentalidad, lo que en mi opinión reflejaría como una puerta a empezar a considerar si la pena de muerte debe estar o no. Mientras no la discriminemos totalmente, siempre tendremos una vía para volver a traerla y yo creo que deberíamos dirigirnos en un camino en el que eso ni siquiera sea una posibilidad, cosa que sí es, ¿no? O sea, que tú estás 100% totalmente en contra de la pena de muerte. Yo también estoy completamente en contra de la pena de muerte. Creo que es un atraso para las sociedades que pueden llamarse a sí mismas progresistas o modernas o del siglo XXI. La pena de muerte es como decir, aceptamos que las personas son malas, que no hay capacidad de reinserción en la sociedad, que una vez descarriladas están descarriladas para siempre, esas personas ya no sirven dentro de nuestra sociedad y lo único que nos queda es desterrarlas o matarlas o vamos a deshacernos de ellas completamente. Y yo no sé si me va dentro de la profesión porque soy integradora social, yo no doy por perdida a nadie hasta el último momento. Pero Así que, vosotros no creéis que, por ejemplo, una persona que no hay ninguna forma de reconducirla a un psicópata empedernido bueno, un psicópata, que hay muchos psicópatas, hay muchos tipos, ¿no? No me quiero meter en eso, pero una persona que no tiene ningún tipo de empatía y que lo hace por placer y no tiene ninguna posibilidad de reinserción, ¿qué sería con esa persona? ¿Qué deberíamos hacer? pero ¿sabes qué pasa? Que es que no tenemos realmente un sistema que se implique realmente con las personas para su total reinserción. Tenemos, por ejemplo, la herramienta que son las cárceles y que utilizamos ahí para meter a todas las personas que han cometido un delito o que, bueno, en nuestro código penal y en nuestra sociedad se considera como un delito, pero realmente no hay un equipo de profesionales, no hay una estructura que ayude a las personas, tengan el perfil que tengan, de realmente tener una opción de reinsertarse en la sociedad. Es evidente que va a haber casos que no son salvables porque hay personas que llegan a un punto o igual tienen ciertos trastornos que les llevan a cometer ciertos actos y demás, pero eh, yo opino que en el momento en el que tengamos un sistema que realmente ayuda a las personas a, vamos a decir, entre comillas, encauzarse y meterse dentro de, de nuestras normas sociales. Estas personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de reinsertarse, yo creo que son un problema real, porque como tú dices, que no hay una forma realmente de saber.
hasta qué punto una persona se puede reinsertar o cómo se podría hacer eso. Hay un problema a la hora de tratar a todas las personas por igual, y es que obviamente no somos todos iguales y no merecemos ser tratados de la misma manera bajo mi punto de vista. Yo no creo que la pena de muerte sea adecuada para nadie, pero tampoco creo que la cadena perpetua sea una herramienta menos cruel que la propia pena de muerte. Bueno, tú serías casi más radical. Es que bajo mi punto de vista, tener una persona encerrada, privada de su libertad durante toda su vida, es peor que matarla directamente y ya. Porque al final vas a estar sufriendo toda tu vida, culpándote en depresión, quizás. No, suponiendo que se arrepienta. Bueno, arrepintiéndose o no, pero realmente estás privando a una persona de todas sus libertades de manera indefinida. O sea, esa persona, desde el Ujú. momento en el que entra en la cárcel, sabe que va a morir ahí y que no va a tener absolutamente ninguna opción de reinsertarse en la sociedad. O sea, de hecho, leyendo antes un informe que habían hecho desde el Ministerio de Interior del Gobierno de España, comentaba como las graves consecuencias psicológicas que tenían, por ejemplo, las penas largas en las personas. Y una de las consecuencias de estas penas largas era, por ejemplo, la indefensión aprendida. Indefensión Bueno, aprendida es que ante cualquier cosa que te ocurra, tú no te defiendes. Me sé el experimento que hizo el señor que introdujo el término, que es que él puso en una jaula a un perro, ¿no? Y en el suelo de la jaula había diferentes aparatos que le daban pequeñas descargas al perro, no le dolía. Pero cada vez que el perro hacía un movimiento, él daba una descarga. Entonces el perro aprendió que hiciese lo que hiciese, esa descarga se iba a producir. Llegó un momento que el perro se hizo un ovillo en una esquina de la jaula, sufriendo los calambres constantes que le daba, y acabó por morir. Supongo que el perro entró en alguna fase de depresión y demás. Y eso es un poco lo que comentan en este informe que puede pasar con las personas, que llegue un momento en el que adopten esta indefensión aprendida, que tengan, pues por ejemplo, sentimientos negativos pues como el odio, rencor, violencia, agresividad, inquietud y demás. Y que no tienes perspectivas de salir, no tienes perspectivas de reinsertarte, no tienes perspectivas de volver a la sociedad y volver a funcionar como un ciudadano, ¿no? Entras dentro de la dinámica de la cárcel, pero realmente no estás viviendo porque estás dentro de un recinto donde se te priva de tu libertad. El problema que tenemos a día de hoy, y que no sé cuándo se podrá solucionar, o si algún día se solucionará, es que no hay una herramienta efectiva para lo que tú dices, ¿no? Para prevenir los delitos o prevenir quién va a cometerlos o no. Y además, no solamente es un problema de que no haya herramientas para prevenirlos, es que además es un problema de objetividad. De que, ¿cómo recoges tú eso en el derecho de manera que no quede, que el derecho no quede expuesto igualmente, o sea, que sea igualitario para todos y que además se pueda cumplir de manera estricta? Porque las teorías de las penas penitenciarias lo dicen, ¿no? Que al final todos los estados tienen que basarse un poco en el castigo y un poco en la reinserción, porque indudablemente tenemos que basarnos en un castigo para poder determinar cómo se va a tratar a una persona en la cárcel, ¿no? Tú matas a una persona, pues tiene, según las circunstancias y los sucesos, pues tienes unas consecuencias que son pues los años o la forma de reformarse que haya, ¿no? Entonces, si hubiera una forma efectiva de prevenir la delincuencia, pues directamente no haría falta un castigo. Pero ese castigo a día de hoy es necesario porque no hay herramientas para reinsertar a las personas de manera eficiente. Tú Ahora mismo una persona se pasa 20 años en la cárcel, sale y puede delinquir de nuevo y no hay una forma de saber que esa persona no delinca. Pero si ha matado a una persona, se ha pasado 20 años en la cárcel, pues por lo menos ha pasado 20 años en la cárcel, un castigo y bueno, al final un preso cuando cumple el periodo de castigo, por así decirlo, sale y ya está. ¿Vosotros creéis que ese castigo está realmente justificado? O sea, que todas las personas que matan a alguien en ciertas circunstancias, por poner un ejemplo, se pasen 20 años, que no lo sé, en la cárcel, todos igual. yo creo que no. O sea, en un mundo más mejor, por así decirlo, quizás las penas serían mucho más personalizadas, por así decirlo, según el caso, ¿no? En el sentido de que a lo mejor hay unas ciertas... Bueno, pero que en realidad eso también creo que lo contempla la ley en sí, ¿no? Porque tienen los agravantes, los atenuantes, cosas así. Pero sí creo que teniendo en cuenta la cantidad de población que a lo mejor hay que juzgar, las penas deben ser sencillas a la hora de aplicarse.
porque no podemos demorarlo demasiado, no tiene sentido demorarlo. Entonces como que en eso yo podría ceder un poco y decir, bueno, la privación de libertad no la vería tan mal, lo que sí vería mal es la privación de la vida, ¿no? Que es lo que a mí más... O sea, en estos casos yo tengo como un principio y ese principio sería el derecho a la vida y ese no se puede tocar. Y si ese no se puede tocar, los demás sí soy capaz de ceder y yo obviamente cedería y abogaría incluso por la pena, por la cadena perpetua incluso, porque considero que es inmoral matar a alguien, por lo tanto tenerlo encerrado sería la única opción que yo podría ceder y sería satisfactoria quizá para una gran parte de la población. Una persona que ha hecho un delito, o bueno, ha hecho un delito no, que ha matado a una persona, ¿no? Y le pones una cadena perpetua. Ya en ese momento estás decidiendo que esa persona no se va a rehabilitar ni se va a reinsertar en la sociedad nunca. Nunca. Nada, eso es muy extremo, sí. Quiero decir, porque a lo mejor no trasciende en el tiempo, pero justo en este momento puedo garantizar que esta persona no está en condiciones para salir. Pues a partir de eso, hasta la siguiente revisión o hasta lo que sea, esa persona no puede salir. O sea, lo que creo que de eso se hablaba, ¿no? Como era la prisión permanente revisable. Yo podría estar de acuerdo con eso, porque es que, claro, no me gusta el absolutismo. Como tú has dicho, es como muy absoluto, ¿no? O sea, lo primero que se debe aceptar es que nosotros no lo podemos saber todo. Entonces no podemos saber con seguridad si alguien algún día se podrá rehabilitar. Es verdad, tienes razón, yo me he equivocado, he dicho antes algo que no deja espacio a los matices. Y la verdad es que sí, yo estaría de acuerdo con que se estudiase a una persona a lo largo de su estancia. Si al final resulta que durante toda su vida en ningún momento no se ha podido determinar que esa persona está en condiciones para salir, pues pasará la vida su vida en la cárcel. Si lo demuestra, pues supongo que sí podría llegar a salir bajo ciertas condiciones, claro está. Víctor, por ejemplo, habla del carácter disuasorio de la pena de muerte. ¿Vosotros creéis que disuade? ¿Es capaz de disuadir? Tengo entendido de que nunca se ha llegado a demostrar que la pena de muerte sea disuasoria. De hecho, no se ha llegado a demostrar nada. O sea, es como que no se sabe exactamente qué efectos tiene en la sociedad tener la pena de muerte dentro del sistema. Bueno, pero sí hay casos que se han dado que, por ejemplo, son enteramente disuasorios o que se han hecho, por ejemplo, el caso de Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy, Sí. cuando fue juzgado, pues fue el primer juicio que se hizo a puertas abiertas con toda la prensa y todo lo que conllevaba, ¿no? Por el hecho de que si ellos enseñaban que Ted Bundy finalmente iba a la cárcel, y después le imponían la pena capital, pues se demostraba que el derecho es aplicable para todo el mundo y que por muy astuto que seas y por mucho que te compres al público, lo que sea, la pena te va a caer igual. O sea, habiendo pruebas, por muy bien orador que seas y por mucho que sepas convencer, al final te vas a... O sea, que la pena te la van a imponer igualmente. Y me parece que en ciertos casos el hecho de demostrar que el derecho funciona y que es eficiente es necesario, porque al final la gente necesita saber que al fin y al cabo que el derecho funciona, que la ley se impone y que bueno, que hay algo que te protege, ¿no? Que hay una legislación Sí, y que el derecho funciona. pero bueno, aquí yo no estoy hablando del derecho, yo estoy hablando de la... O sea, que a lo mejor puede disuadir el hecho de decir, fíjate cómo la justicia cumple. Pero yo hablo en el término de penas, ¿no? De decir, esta persona si hace esto muere. De hecho, bueno, que lo diga Maite, puede incluso llevar al caso contrario. Sí, o sea, se vio, ahora mismo no sé el estudio que se hizo ni quién lo hizo, pero en Estados Unidos endurecieron las penas y este endurecimiento de las penas esperaba que la gente, al haber un castigo mayor, redujera la delincuencia. Sin embargo, esta se vio incrementada muchísimo más, porque si por una violación me van a meter lo mismo que si la mato, pues al final la violó y la mato. Y fue un poco la dinámica que hubo durante unos años en Estados Unidos. Así que realmente no creo yo que penas tan duras vayan a hacer algo. Y yo insisto, no puedes dar por perdida a una persona porque haya cometido un delito, no puedes pensar que es comida para los gorrinos porque tú lo que estás juzgando ahí es a partir de tus deseos de venganza y desde
las tripas, no estás pensando realmente en hacer justicia y ni que esa persona la estás deshumanizando. O sea, sí, ha cometido un delito, ha hecho algo malo, algo que es castigable, algo que no se puede permitir dentro de una sociedad porque va en contra de las normas y del funcionamiento social, ¿no? Y del bienestar social. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de las penas y los delitos que se cometen tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico de la persona. O sea, que no es tan sencillo como esta persona nace o nace mala y de repente un día le da por cometer un asesinato. No, hay que pensar de dónde venimos, qué hemos asimilado a nuestro alrededor, la socialización que hemos tenido según nuestra familia, según nuestro entorno, que nos ha llevado a cometer un delito. Por ejemplo, yo qué sé, los casos de maltratadores o de violencia de género o de violadores, no se han levantado un día siendo violadores o siendo maltratadores, no. Hay todo un sistema, hay toda una construcción social que lleva a algunos hombres al desarrollo de masculinidad hegemónica y dentro de la masculinidad hegemónica pues están esos valores que no se pueden cuestionar y violan y maltratan. Y quiero decir que hay que tener en cuenta muchísimas cosas cuando estamos hablando de personas que cometen delitos. Yo sí creo que es analizable y es posible tener en cuenta cuando una persona realmente es imposible de reinsertar y que para esas personas hace falta algún tipo de pena, como la prisión permanente revisable, por ejemplo, que permita, aunque pasen 20 años, que esa persona, pues lógicamente la han analizado durante mucho tiempo y los psicólogos o los psiquiatras determinen al final que no se puede reinsertar en la sociedad y que probablemente nunca se va a poder reinsertar. Que se diga por parte de los expertos, digan que esta persona no va a poder reinsertarse en la sociedad, eso no quiere decir que no dejemos de trabajar con ellos igualmente. O sea, en este momento tú no ves alcanzable como trabajadora social o como psicóloga, como psiquiatra o como lo que sea, personal que trabaje con población presa. No ves viable ahora mismo que esa persona se reinserte, pero tienes que seguir tratándole, tienes que seguir trabajando con ellos. O sea, no puedes dejar a esa persona simplemente encerrada porque sí, porque tampoco sabes si va a llegar un momento en el que igual esa cabeza hace clic. Supongo que habría que continuar con las terapias y con la atención, cosa que, bueno, pues ahora hoy en día pues no tenemos y no hay. Quiero contestar que las personas no violan y asesinan porque son pobres. Simplemente que cuando analizamos un delito o que una persona ha cometido cierto delito en ciertas ocasiones, es interesante observar el nivel socioeconómico de esa persona porque muchas veces es determinante y nos da mucha información. Nada más. No lo estoy justificando, no estoy diciendo que los pobres violan y matan y cometen más delitos. Bueno, aquí hablan que, por ejemplo, hay crímenes cometidos por temas ideológicos y dice que eso no se pueden arrepentir o redimir. Yo no estaría de acuerdo ahí, en ese caso en concreto. Soy una persona que ideológicamente ha cambiado con el tiempo ciertas posturas, así que, a no ser que consigues que tu ideología sea algo incuestionable, en cuyo caso deja de ser una ideología, en mi opinión pasa a ser una religión. Yo, de hecho, a todas estas preguntas contestaría que ante la incapacidad de poder asegurar algo, más vale no pillarse los dedos. Yo creo que siempre hay que andar con mucho cuidado con las generalizaciones en general, porque catalogar a todas las personas de la misma manera por haber pensado de una manera en un determinado tiempo, o por directamente por, yo sé, lo que vota, de dónde eres, por cualquier cosa, es que tendemos a generalizar para simplificar las cosas y lo entiendo, pero también hay que tener cuidado porque al fin y al cabo no todas las personas delinquen por el mismo motivo ni acaban en la cárcel por el mismo motivo, pese al movimiento que pudieran pertenecer en cualquier momento. Igual que habrá nazis que se habrán arrepentido, seguro, seguro. O sea, hay circunstancias en la vida en las que te llevan a seguir un tipo de ideología, un tipo de pensamiento, un tipo de activismo o de militancia que igual en un futuro te lo replanteas y cambia tu opinión sobre ello y tus acciones. Antes de hablar o de intentar asegurar algo, yo me pregunto si yo puedo asegurar lo que voy a decir. Porque muchas veces decimos cosas que realmente no podemos probar. Nos guía una intuición que tenemos sobre lo que estamos diciendo y lo acabamos diciendo. Pero no hay nada que avale realmente, o al menos no es que lo haya que lo avale, sino que lo que vamos a decir es tan categórico que probablemente sea falso. Aquí también dicen
Entonces la próxima pregunta sería, en esos casos en los que la persona no va a redimirse o arrepentirse, ¿qué se debería hacer con ellos? Yo no sé mucho de esto porque yo no solo he leído algunas cosas de psicología, pero dentro de la psicología existe el determinismo, que no sé si es una escuela, si es un... Pero bueno, el determinismo dice las decisiones que tomamos están como semi predeterminadas por las probabilidades que tenemos de hacerlas. Esto quiere decir no que tú estés destinado a hacer X cosas, no es cuestión del destino, sino que por haber nacido en cierto sitio, haberte juntado con ciertas personas, porque tu familia sea de tal manera o sea de otra, por todo lo que ha mencionado Maite, te lleva a que tus decisiones, aunque son tuyas, haya más probabilidad de que vayas por un camino que por otro. Podemos preguntarnos hasta qué punto queremos darle valor a eso, ¿no? O sea, podemos verlo, porque no tiene por qué ser un eximente, no tiene por qué eximir a la persona de responsabilidad, pero sí puede ayudarnos a comprender mejor por qué alguien hizo lo que hizo. Claro. Ujú. Además, mismo como prevención, ¿no? O sea, si tú sabes que la mayoría de delitos de cierto tipo los cometen personas, por ejemplo, de un nivel socioeconómico más bajo, estás viendo el nivel de desigualdad que hay dentro de tu sociedad. El quizá promover una sociedad mucho más igualitaria, en la que pues la gente pueda acceder, por ejemplo, a ayudas, pueda tener un nivel económico que le permita vivir y que no le permita y que no le lleve a delinquir, puede hacer que la delincuencia dentro de ese grupo o dentro de esa sociedad baje. O sea, es que también hay un mogollón de estudios que sí que relacionan ciertos delitos con el nivel socioeconómico y la procedencia de muchas personas. Y esto, pues es que es algo interesante y a tener en cuenta, tanto nosotros como sociedad, como, bueno, pues yo ahora mismo que estoy estudiando sociología, pues es algo que llama la atención, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y eso, como dices tú, no para justificar el que lo estén haciendo, sino para entender, que también es algo, pues, que deberíamos tener nosotros, antes de juzgar a una persona que ha hecho tal o ha hecho no cual, vamos a mirar un poquito a nuestro alrededor, ¿no? Y ver más allá de lo que nos cuentan los medios, de las noticias así súper bomba que nos echan a la cara y analizar un poquito más las situaciones, ¿no? ¿Para qué queremos rehabilitar asesinos y pederastas? Cuando un asesino o un pederasta te toca de cerca, por ejemplo, más bien en el caso de los pederastas, yo creo que es un tema aparte, porque un asesino, pues yo qué sé, una persona puede asesinar por muchísimos motivos diferentes y un pederasta ya es algo mucho más difícil de justificar. Yo creo que una persona siempre se puede arrepentir y siempre se puede rehabilitar, pero claro, si realmente estamos seguros de que esa persona se puede reinsertar en la sociedad, por mí que se reinserte. Pero lo que no me parece justo es que, por ejemplo, tú, por violar a una persona, o por violar a niños, o por asesinar a quien sea, te impongan una pena basada en lo que supuestamente es equiparable al mismo delito que tú has cometido, y que como es equiparable, pues te ponen unos años, y cuando termine ese tiempo, te hayas reinsertado o no, vas a la calle. Pero es que cuando la gente vuelve a las calles sin estar reinsertado, sin estar rehabilitado, ahí está el problema realmente. Yo no creo que rehabilitar asesinos y pederastas sea el problema, o sea, esté mal, sino que actualmente no se rehabilita. O sea, simplemente algunos que salgan porque en el tiempo han estado en la cárcel se han rehabilitado y otros pues directamente no, han cumplido condena, han salido y punto. Si me dice, ¿para qué queremos rehabilitar a asesinos y pederastas? Bueno, pues si lo hemos rehabilitado significa que ya no son asesinos y pederastas, no lo van a volver a ser. Pues por eso se justificaría a sí mismo. Del hecho de que hay gente que dice que se ha rehabilitado y es falso. O que, como tú dices, es que el hecho de haber cumplido una serie de años en la cárcel sin nada más no es una rehabilitación. Y yo creo que lo que ocurre es que hay una especie de mix, por así decirlo, una mezcla, pero no es una mezcla, es el hecho de que se confunden términos, porque se supone que la cárcel debe estar dirigida a la reinserción, pero las penas parece que todavía, en muchos sentidos, son punitivas. Yo te encierro, pero si tú no me das a mí los medios, o no existen los medios para que de verdad podamos garantizar que esta persona pueda ser reinsertada, tú la tienes encerrada como castigo. Si una persona en 20 años a lo mejor puede ser rehabilitada y tiene que salir en 5, va a salir en 5, aunque no esté rehabilitada y pueda ser posible su rehabilitación.
Pues esa es la cosa, que es que la gente a lo mejor habla de la rehabilitación, o sea, la gente que sí quiere penas punitivas, castigos, habla de la rehabilitación como una especie de compasión, cuando una pena punitiva, que a lo mejor, obviamente, pues es inferior que la rehabilitación por el hecho de que tú lo que quieres tener encerrado, pues a lo mejor no lo podemos tener encerrados 10 años, 20 años, siguiendo un sistema que consideremos todo justo, ¿no? Porque a lo mejor ya llega, o sea, si empezamos a poner penas muy severas, pues hay cierta disconformidad en la población. Si yo te digo, oye, no son 5 años, necesitamos 20, pero no para tenerlo aquí encerrado, sino para rehabilitarlo. El tiempo encerrado sería mayor y podemos incluso asegurar en mayor medida una mayor reinserción de los presos. Entonces yo creo que eso beneficiaría a todos. Pero creo que, claro, es que yo me niego a pensar que haya gente que lo único que quiera es ver sufrir a esas personas que han cometido crímenes. Y si es así, la ley nunca debe ampararles. Al contrario, la ley debe corregir la naturaleza humana, que en ese caso parece ser aquella que nos lleva a querer castigos. Es que no sé si he entendido bien, pero lo que estaba pensando es en esas personas que cuando, por ejemplo, sale una noticia de un violador, piden que a esa persona se le haga lo mismo, pero 3 veces peor. Y hay gente que pide que la justicia sea igual, o sea, alguien que ha hecho un mal, que se le castigue todavía peor. Lo mismo que cuando salen, por ejemplo, imágenes de cárceles que están pues bien habilitadas, que la persona tiene su mesa para escribir, tiene, por ejemplo, una televisión, tiene un espacio habitable que no deja de ser una cárcel, la gente dice, mira, viven como reyes. Es como, viven dentro de una cárcel y que hayan cometido un delito no quiere decir que tengan que vivir en la inmundicia con ratas alrededor, en una cama que sea una tabla de madera y con un cubo para mear. No sé si me explico. Uh-huh. Y a lo que estabas comentando, quería añadir también que las cárceles en sí no creo que puedan realizar la labor de rehabilitación y de reinserción en la sociedad. Para eso, por ejemplo, en Navarra hay una ONG que se llama Salaqueta, en euskera, lo siento, Uh-huh. que coge a los presos y a aquellos a los que ha realizado una entrevista y ha valorado que su reinserción puede ser, y que para ellos puede ser positivo el salir de la cárcel y ir a vivir a un piso con otros presos y realizar una labor de acompañamiento a ellos en su reinserción en la sociedad, creo que eso es más efectivo que el realizar cualquier otra cosa desde la cárcel, porque desde la cárcel sigues manteniendo al preso dentro de las 4 paredes y dentro del ambiente de una cárcel. Me parece muy bien, pero no creo que eso deba estar en manos de ONGs. O sea, no quiero que esa ONG deje de hacer lo que hace, pero sí creo que si está bien lo que hace, no debería hacerlo ella, debería estar haciéndolo el Estado, por así decirlo. Sí, no sé sí, si sí. me entiendes. En plan, si es Sí, verdad sí. que lo que hace funciona, lo que no entiendo es que le debamos dejar que lo haga una ONG, sino debería, al contrario, o sea, la ONG está bien que exista, pero no debería existir si esto fuese mejor, porque está cumpliendo un servicio que evidentemente es incapaz de cumplir por algún motivo, ¿no? Claro. O sea, el Estado se guía por sus leyes y las leyes normalmente el castigo es simplemente encerrar a la persona. La iniciativa de que hay alternativa para las personas presas, el reinsertarse y el buscar otra alternativa que no sea pasar 20 años, 15, 5 de su vida encerrado, es por parte de un grupo que se organiza. O sea, una ONG al final es un grupo de personas que se organiza porque tiene una meta común y esta meta común es los derechos humanos de las personas presas. Que sí, hay que tener en cuenta que las personas que están presas y que han cometido un delito tienen sus derechos humanos igual que todos nosotros, por mucho que ellas hayan matado, hayan violado, hayan hecho lo que sea. El tratamiento es de persona. Entonces, estas personas han identificado que la población presa tienen ciertos déficits, no se les cuida como se les tiene que cuidar y demás,
Y como el Estado eso no lo ha identificado, ellas se organizan y montan una ONG para, porque realmente piensan que hay vida después de la cárcel. Y a mí la verdad que me fascina mogollón la labor que hacen, porque realmente ellas trabajan en un piso y están con personas que han violado, no sé si alguna habrá cometido asesinato, han cometido robos y demás. Porque es que son la otra parte de la ecuación. O sea, ya tenemos algo que cuide de las víctimas en el momento en el que se comete el delito, pero ¿qué hacemos con las personas que ya han cometido un delito o que pueden volver a reincidir? Pues hay que tratarlas igualmente y hay que tratarlas como personas, por mucho que nos cueste. Yo sé que esto es muy fuerte de tratar como personas a alguien que ha hecho mucho daño, pero yo desde mi perspectiva de educadora y de persona que ha trabajado con personas en riesgo de exclusión social y que ha estado cerca de personas que han cometido delitos y de población presa, yo lo veo así y os invito un poco a que empecéis a pensar también, si no lo hacéis ya, en la población presa como personas también y con personas a las que hay que garantizar sus propios derechos. Ese es otro problema, el desamparo que se encuentra una persona al salir de la cárcel por cualquier motivo. Porque una persona que haya robado dinero o lo que sea, cuando sale de la cárcel tampoco puede encontrar trabajo. Nadie quiere emplearlo y las personas le miran mal cuando le conocen, o algunos pasan de relacionarse con esa persona por su pasado y no por lo que pueda ofrecer en el presente o en su futuro. Que realmente El estigma es enorme. Sí, sí, sí. Y realmente es un problema porque, como dices, el Estado dentro de la cárcel tampoco puede fingir o una especie de ficción de la realidad o algo así, porque o sea, no es posible. Y realmente quizás es necesario porque son personas que a veces pasan muchísimos años en la cárcel y que, bueno, se olvidan de cómo vivir. Habla básicamente de que, claro, si una persona comete un delito, pues como que aquí, claro, ya empieza a entrar el tema de que las personas están en las cárceles se pagan con dinero público y eso sale de nuestro bolsillo, no sé cuánto. A lo mejor es un tema que nos resulta más o menos cómodo. A mí no me gusta hablar en estos términos, pero sé que hay que hacerlo y me parece lógico. Pero hay que tener cuidado de que tras lo que llamamos justicia no se esconda el placer. De que lo que nosotros condenamos o las penas que ponemos sean porque de verdad son justas o creemos que son justas y no porque nos estemos lucrando o disfrutando por hacer sufrir a aquel que nos hizo sufrir. Porque se supone que nosotros somos capaces de vivir en sociedad porque no seguimos nuestros instintos básicos que se limitan por las leyes que tenemos. Entonces no tendría sentido que la ley amparase algo que es instintivo nuestro, mientras que se supone que nos limita en muchos otros para que, de hecho, no sigamos nuestros instintos en muchas ocasiones. Yo digo que hay que rehabilitar a todos, o habría que intentarlo, no por el hecho de que se pueda, sino por el hecho de que no hay que castigar. Mucha gente opina eso, ¿no? Bueno, encima me hace una putada y encima tengo que pagarle yo, pues, la vida dentro de la cárcel, su comida, bueno, todas sus necesidades, ahora se las cubro yo, a pesar de que, bueno, en este caso, pues ha matado a mi gato. Sí. Me parece un tema, la verdad, espeluznante porque al final el dolor es inevitable. O sea, si una persona mata a un ser querido, como puede ser un gato o una persona, obviamente vas a tener un periodo de duelo en el que vas a odiar a esa persona y a lo mejor nunca se acaba ese dolor y esa sensación, ese sentimiento de odio hacia la otra persona. Yo si me pongo en mi persona y me hacen algo así, sí que me duele, sí que me dolería el pensar que le estoy financiando la cárcel, bueno, la estancia, la comida y todo eso, sí, pero al final es que es inevitable. Que estaríamos incluso justificando que una persona reciba un delito para pagar menos impuestos. Es que sería una locura. Yo muchas veces doy gracias de que las personas a las que hemos sufrido un agravio no tengamos tampoco mucho poder en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a la justicia, ¿no? Tú al final eres la persona que ha sufrido, a la que han pues, agraviado, porque las decisiones que tú puedas tomar en ese momento en el que te han infligido dolor, de alguna forma,
esas decisiones las tomas con venganza. Y como ha dicho alguien por aquí, no te jode, la justicia no es venganza. Y yo personalmente, si a mí me ocurriese algo así, pensaría en que, por favor, que no le ocurra eso a nadie más. Y si con mis impuestos voy a hacer que esa persona pague, entre comillas, por lo que ha hecho y que haya un sistema que vaya a garantizar, entre comillas, que esa persona no se lo vuelva a hacer a nadie, porque no quiero, porque como personas empáticas que se supone que somos, no queremos que nadie pase por eso mismo, no me importaría que mis impuestos fuesen a la cárcel a pagarle a él la manutención o lo que fuera, la comida y demás. Y el hecho de que la compensación sea a través de trabajo forzado y privación de libertad, bueno, hay un tipo de resolución de conflictos que es a través de, que se llama justicia restaurativa, creo que se llama. Pero claro, eso realmente a ti, ¿qué te aporta como persona agraviado? O sea, saber que esa persona está trabajando o está haciendo trabajos forzados, no sé, yo no le veo mucho sentido. Yo quería preguntarle al chat, porque esto viene relacionado. ¿Vosotros creéis que hay circunstancias en las que el fin justifique los medios? Porque normalmente se suele decir que no. Pero en estos temas, justo aquí estamos viendo cómo parece ser que, de hecho, mucha gente en el chat sí estaría de acuerdo con que ciertos fines justifican los medios. A mí lo que más me gusta de todo esto que estamos hablando es que estamos hablando desde la perspectiva de nosotros no vamos a cometer nunca ningún delito y estamos hablando de gente que comete delitos como si en algún momento, bueno, ¿ves? Alguien ya ha dicho, bueno, pues ya hay alguien que está dudando si no va a cometer algún delito alguna vez en su vida, el tipo que sea. Pero es como, estamos dando por hecho que realmente no se nos va a ir la pinza ni nos vamos a ver en la tesitura de robar o de matar a alguien, o que a mí cualquier día se me va la pinza y no sé. Nadie es juez de su propia causa, ¿no? Pues justo lo que tú has dicho antes. Y la verdad es que no podría yo estar más de acuerdo. Creo que de hecho el que tiene que decidir la pena para un juicio sea la persona que sea capaz de estar más abstraída. O sea, es curioso porque la empatía en un sistema judicial puede ser contraproducente. Hay un tema que, bueno, un tema no, un caso en concreto que me ha llamado mucho la atención, bueno, que fue muy conocido hace tiempo, ¿no? No sé si os acordaréis, en el año 2015 que salió la noticia de que un niño, bueno, una persona de 24 años, iraní, que cometió un asesinato, o sea, mató a su amigo cuando tenía 15 años. Y 7 años después, debido a la burocracia y, bueno, y toda la lentitud de las cárceles que habrá en Irán, pues con 24 años llegó el momento en el que lo juzgaron. Claro, ese chico, esa persona había cometido el delito, que para empezar en Irán hay pena de muerte para los menores de edad. Se le juzgó, porque además en Irán se juzga a un menor de edad siempre y cuando tenga la madurez suficiente, la capacidad de decisión, sea algo que haya sido premeditado y que además sabía las consecuencias de lo que, o sea, la naturaleza de lo que hacía y las consecuencias de sus actos también. Y entonces, como, bueno, esa es una de las preguntas que quiero poner para después. O sea, si realmente creéis que si una persona tiene que ir a la cárcel siendo menor de edad, si es consciente de lo que ha hecho, al igual que una persona adulta, si es consciente de la naturaleza de sus actos y si es consciente de las consecuencias que tiene. Y además, esa persona tenía 15 años en 2007 y en 2015 se le juzgó, ¿no? Teniendo 24 años se le condenó por la pena, se le condenó por el delito que había cometido teniendo 15 años, entonces no se le podía juzgar tampoco por su madurez. Pero bueno, eso ya es otro detalle aparte. También me refiero a la caducidad de ese delito, ¿no? En plan, si un niño que tenía 15 años comete un delito, lo juzgan cuando tiene 24. ¿No ha tenido momento para sentirse arrepentido o creéis que simplemente
como no ha sido juzgado, pues esa pena, ¿qué se hace con ella? ¿Qué creéis vosotros que debería ocurrir, en vuestra opinión? A ver, yo creo que juzgar la madurez de un menor es difícil, pero también creo que a los adolescentes y a los niños en general los tratamos como si fueran tontos, que no se enteran de nada. Y realmente un chaval de 15 años, yo creo que en la mayoría de los casos está bastante crecidito para saber lo que hace y lo que no. Ahora, las consecuencias y llegar a saber las consecuencias que puede acarrear eso, bueno, ahí ya tendría bastantes dudas, pero creo que sí que habría que juzgarle porque él seguramente está en plenas facultades o sea consciente, a no ser que tuviese algún trastorno, que no sé si la noticia lo dice, de algún tipo. Pero creo que realmente habría que juzgarle partiendo de la base de que tampoco me parece bien que las personas adultas se les encarcele durante, o sea, por una pena de algún tipo. Es que realmente habría que valorar cosas. Para empezar, los motivos, el contexto y eso, la madurez del chaval y también su estado psicológico. Sí, pero Pero no sé cómo irá en estadísticas la edad a la que se suelen cometer delitos, pero con 15 años yo pienso que es extraño que un chaval cometa asesinato. Además, con qué arma, cómo lo ha hecho, no sé. Me falta información para poder opinar. no, yo digo en general. O sea, opinas un chaval que haya cometido un delito del mismo calado que un adulto, con las mismas intenciones, ¿debería ser juzgado igual que el adulto, habiendo hecho lo mismo con las mismas intenciones o no? Pues supongo que juzgado sí, pero quizá la pena no debiese ser la misma o no al menos en el mismo lugar. O sea, si me pones un supuesto en el que me dices, no hay, o sea, no cabe duda de que esta persona lo hizo porque quiso, era consciente de lo que hacía, sabía las consecuencias que acarreaba, o sea, es plenamente responsable y no hay ningún eximente ni o algo que lo pueda eximir o algo que atenúe el hecho, yo diría que claro, hay que juzgarlo de la misma manera que fuésemos a juzgar a una persona adulta en esas mismas circunstancias, pero no debe estar en una cárcel con gente adulta, sino que debe estar en un centro distinto, acorde con su edad, que no quiere decir que después, o sea, obviamente esa persona sigue estando privada de su libertad. Archie 98. Dice, habría que prestarle más atención que a un adulto. Pues probablemente, o sea, porque a lo mejor si a esa edad consideramos que no es normal ese tipo de comportamientos. Bueno, bueno, estoy diciendo normal, a ninguna edad sería normal. Claro, es que por lo Pues menos en España es el tipo de condenas que se hacen hacia, o sea, tipo de delitos que cometen los menores no suelen estar relacionados con un asesinato. claro, exacto. Quizá con robos, igual con otro tipo de delincuencia, pero es que yo soy de ciencias sociales, lo siento, yo te digo, depende del contexto. Es difícil, es muy difícil determinar cuando un menor de edad tiene la madurez suficiente como para ser conocedor de lo que ha hecho. Se puede conocer, pues, por ejemplo, que un niño de 5 años no tenga ni idea, eso sí se sabe. Pero ya a partir de una determinada edad comienza a ser muy difícil. No sé, es que para mí ya de hecho el sistema penitenciario de base está mal. O sea, no sé si estáis vosotros Ujú. de acuerdo o no. La Sí, forma que hay de tratar a los presos y de reinsertarlos, o vamos, la finalidad última a lo que tiende bueno, toda la opinión general y el mundo, bueno, todos los países, es a reinsertar a los presos más que a castigarlos. Entonces, como no se puede prevenir todos los casos bueno, de que vuelvan a delinquir, ¿no? De reiteración en el delito, siempre hay que apoyarse un poco en la teoría absoluta de, de la pena, ¿no? Que al fin y al cabo es punitiva. O sea, se castiga de manera equiparable al delito y punto. Porque no hay otra forma. Si hubiera una herramienta realmente decente para saber cuándo una persona puede volver a la sociedad, pues todo sería mucho más sencillo, ¿no? Al fin y al cabo no haría falta
imponer penas, sino que simplemente has hecho tal delito con tales motivos, si se conociera perfectamente lo que pasa por su mente, sería súper sencillo, pero es un mundo ideal y creo que hace falta, de momento, ese plazo de tiempo obligatorio, que es mejorable, porque, pues, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si una persona tiene que estar en la cárcel un determinado tiempo para ser reinsertada o está en un tratamiento que los expertos creen que sería efectivo con esa persona, pues entonces que esté más tiempo en la cárcel. Pese a que le parezca injusto a esa persona, que la pena era distinta o lo que fuera, pero es que al final estamos hablando del bien común. El problema de esto es en cuanto a derecho, porque quedaría muy ambiguo. Que también tendríamos que tener en cuenta que una persona de 15 años, no sé si se ha pasado a vosotros, por lo menos yo lo viví así, mi adolescencia. La adolescencia es un momento en el que tú te estás formando tu personalidad, tu propia identidad, todavía estás en un proceso de socialización entendida como el aprendizaje de todo tu entorno y de tu cultura y de cómo funciona una sociedad para vivir en ella. Y creo que habría que ser un poco más laxos, no dejar de castigar entre comillas, ¿vale? Yo cuando hablo de castigar es por simplificar las cosas, pero no me parece que los castigos como tal, o sea, que no estemos hablando de castigos como tal. Habría que condenar eso que ha hecho, pero sin embargo deberíamos ser más laxos porque ese chaval ha tenido un proceso de socialización que no ha terminado todavía, que hace poco que interiorizó y que lleva a cabo en su desempeño como ciudadano, y que sería más fácil si lo tratáramos de reinsertar en ese momento y de tratar de reconducir y de reeducar. Yo creo que es más fácil reeducar a una persona de 15 años que un adulto que ya tiene un bagaje en la vida, ya tiene unas experiencias y demás. Creo que puede ser más fácil que un menor cometa un delito derivado de un impulso o del lugar en el que vive, del entorno que le rodea y demás, que una persona adulta que igual el hecho de ser violento o el hecho de matar o de violentar a una persona como que puede estar más integrado. Aún con 15 años yo creo que la persona es más salvable, entre comillas, podríamos decir. Pero es que también a nivel Sí, yo creo que social sí. está mejor visto que se le trate mejor a una persona que aunque haya cometido un delito que sea menor de edad. Y por eso realmente también está justificado que el Estado mismo considere que hay que tratarlo mejor. Porque al fin y al cabo el hecho de tratar a todo el mundo por igual es para contentarnos a todos también un poco más que por prevenir el mismo delito, ¿no? Porque si una persona que ha cometido un delito se le pone unos años de cárcel y a otra por el mismo hecho le ponen otro, pues ya se crea aquí un caos increíble, porque al final quién tiene el poder para decidir cuánta pena se le pone a uno o a otro, si no hay una ley que se respete y que sea igual para todos. Sería un caos. Que quizás sería lo mejor desde el punto de vista de reinsertar a la persona. Bueno, sí, pero si crea un caos social, lo mejor es simplemente hacer una ley igualitaria que ponga unos mismos años para todos y ya está. Y al final es un poco el motivo también por el que ahora mismo está así formado el derecho, porque al final es necesario. Pero también hay que pensar que estamos hablando de un menor, y ese menor tiene unos derechos diferentes por ser menor que la persona adulta. Y en ese momento me supongo en el que ese menor comete un delito, supongo que se considerará que sus padres no son aptos o no pueden seguir cuidando de él por la gravedad de los hechos y pasa a estar tutelado por el Estado. El Estado entonces es el que tiene la responsabilidad de hacer algo con ese menor. Sí, sí. Y en ese momento ya no le está dando el mismo trato que le está dando a una persona adulta. Por lo tanto, la condena tampoco puede ser de la misma magnitud ni en la misma forma. Yo estoy de acuerdo con los dos, pero yo creo, bueno, con una cosa que tú has dicho, Tomás, creo que no es así, porque
Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque yo no creo que el derecho tenga que ser igual para todos para contentarnos, sino para tener como unas garantías, ¿no? Por lo que creo que lo que debería hacerse es ser muy específico. Para que si existe, o sea, tú has dicho, ¿y si a esta persona la condenamos tanto tiempo y a esta que ha cometido un crimen similar menos años o más años? Se armaría un follón. Puede ser, pero para eso lo que hay que hacer es ser específico para a la persona a la que estamos dándole menos años tener unos justificantes que estén dentro de la propia ley. Sí, esta persona cometió un delito exactamente igual que el tuyo, pero resulta que ella lo hizo en estas circunstancias que no se cumplen contigo, que están recogidas por la ley, tal. Entonces yo sí puedo, bajo estas circunstancias, y me ampara la ley, reducir su condena. ¿Entiendes lo que digo? Y entonces la ley sigue siendo igualitaria y nos ampara y es capaz de determinar que una persona tiene que tener más o menos años, independientemente del delito que haya cometido, por el hecho de que existen esos atenuantes o agravantes, que si tú matas a alguien, a lo mejor te caes, yo qué sé, imagina, es que no lo sé ahora mismo, 20 años, y dice, pero tiene agravante de tal, pues súmale tanto. Pero también son factores que al final quizás sabemos muy poco de derecho penal. Es algo Sí. A que ver, se carece estaría bien mucho en la traer. sociedad y que es necesario, pero bueno, eso es como tanto conocimiento que al final no se da o si se da se olvida al final, ¿no? También estaría bien traer otro día a alguien que esté familiarizado con el derecho, a lo mejor, y de tratar estos temas en mejor profundidad. Sí. Mira, es muy, muy interesante lo que está diciendo Sin Nombre 442, que en los centros de tratamiento terapéutico, que es como se llaman los centros de menores donde van los que han delinquido, no se les castiga. Se trabaja con ellos de forma exhaustiva y con mucha disciplina. Tienen clases, programas específicos dependiendo de los casos, deporte, etc. Pero también se tiene en cuenta la parte psicológica y emocional y también, en su experiencia, se trabaja con las familias para preparar la salida del menor. Pero Hombre, sin embargo es un mejor tratamiento que el que se le da a los presos en la mayoría de los casos. La verdad es que no esperaba que fuera tan... Bueno, sí sabía que era algo así, pero el asunto es que al final tienen un periodo, o sea, tiene un tiempo una fecha de caducidad, eso. Si un menor Pero no se ha reinsertado al cumplir, bueno, el tiempo de castigo o de penitencia que se le impone, automáticamente ese menor pasa a salir del centro de menores. Y estamos en lo mismo otra vez, porque estamos en un menor, con un menor que podría haber sido reinsertado adecuadamente, pero por la necesidad de llevar la igualdad de derecho a todas las personas y el mismo tratamiento, pues se le tiene un tiempo adecuado al crimen que ha cometido, ¿no? Equiparable. Y no al tiempo necesario para reinsertar a ese menor o las condiciones que se encuentra, el contexto en el que lo ha hecho. Y el problema sigue radicando en el mismo punto, según mi parecer. porque una persona puede reinsertarse, o sea, rehabilitarse fácilmente, una persona puede costar mucho, otra menos. Y determinar eso es complicado y nadie podría decir que hay alguien que nunca se va a rehabilitar y estar plenamente seguro de ello, al mismo tiempo que nadie puede decir esta persona se va a rehabilitar y estar plenamente seguro de ello. Entonces, claro, yo me abstengo, por así decirlo. Yo creo que como no podemos asegurar ninguna de las dos cosas, siempre hay que trabajar con ellos. Incluso como tú dijiste, Tomás, aunque ellos supongan penas más largas, que decir penas ya me suena incluso mal, Claro, porque al final pero es el concepto que se ha escogido porque al final está imponiendo una pena, un castigo a un delito. Es que claro, en digamos la una base ya se duración encuentra ese concepto, de la privación de libertad claro. mayor. Yo creo que el problema es cultural también. El hecho de sentir que te castigan en vez de sentir que necesitas rehabilitarte. O que el hecho de que una persona entre en la cárcel no significa entra en la cárcel porque ha cometido tal delito y se le castiga por tal delito. No. Es una persona que por cualquier circunstancia de su vida ha necesitado llegar hasta ese punto para cometer ese delito y necesita
o no está preparado en la sociedad, necesita tener un ambiente especial para reformarse y poder reinsertarse. Claro. Hay varias De los preguntas. inmigrantes que delinquen, ¿qué os parece que, por ejemplo, en Suiza los largan del país y los devuelven a su país de origen? O sea, que sean inmigrantes, o sea, que sean inmigrantes ilegales, no les quita la condición de persona que puede cometer un delito Pero igualmente no está hablando y de debería ilegales, darse un está droga. hablando de inmigrantes, nada más. Sí, sí, pero eso digo que legales o ilegales, o sea, me da igual. Igualmente es raro que una persona que está en situación ilegal, que está en un país en el que se quiere quedar o quiere pedir el permiso de residencia, cometa algo que sea ilegal, porque por lo menos en España la ley de extranjería dice que para pedir la nacionalidad o el permiso de residencia es indispensable, o sea, es necesario que esa persona no tenga antecedentes penales. Por lo tanto, se cuidan muchísimo de cometer ningún delito de ningún tipo y hacer todo de una forma lo más legal posible. Así que no sé, pero siguen siendo personas y que los larguen, pues realmente no me parece tampoco. Que yo creo que tal y como lo dice, parece, al menos a mí me lo parece, que es algo ipso facto, ¿no? Te pillan cometiendo el día siguiente, estás en tu país. Yo creo que habría que no sé, espero que sea así, porque si no, no le veo ningún sentido. Debería tratarse y ver cómo ha sido el delito, en qué circunstancias y demás para decidir de verdad si hay que aplicar eso o no. Y después, suponiendo que haya que aplicarlo, habría que ver si en el país al que lo vamos a devolver o al que lo van a devolver tienen la capacidad de proporcionarle el trato que toda persona merece, por así decirlo, ¿no? O sea, si tú lo vas a mandar a un sitio donde, por ejemplo, imagínate, si Suiza no tiene aprobada la pena de muerte y el delito que ha cometido es juzgado con esa pena y allí se le va a juzgar de esa manera, para mí no tendría sentido, porque entonces lo que haría Suiza estaría básicamente condenando a muerte a personas de una forma indirecta, o también si tú no puedes, si tú crees, es que claro, todo esto es un sistema de creencias. Si nosotros como sociedad creemos en la reinserción o pensamos que sería lo más adecuado, no podemos enviar a una persona a un sitio donde las penas son totalmente punitivas, porque para mí es un tema moral y si tú tienes que tener una coherencia, no puedes condenar a alguien de forma indirecta a un trato que tú en tu país no consideras respetuoso, por ejemplo, de los derechos humanos. Por lo tanto, antes que echar a nadie, habría que ver a dónde los vamos a echar y si ese lugar es incapaz de cumplir con unas normas que nosotros hemos establecido como las necesarias, no debería echarse, debería tratarse en el mismo país porque es el único capaz de proporcionar eso. Ajá. Independientemente de lo que le parezca a alguien, pero yo creo que sería lo más lógico, porque si no, no podríamos, o sea, si no cumplimos con eso, no podemos defender ya nada de lo que nosotros defendemos en los derechos humanos. Pero, por ejemplo, ¿vosotros creéis que un ciudadano nacional de un país deba ser juzgado por otro país? Yo entiendo que si tú cometes un delito dentro de unas fronteras, son esas fronteras con sus leyes las que te tienen que juzgar. O sea, es lo que yo entiendo. O sea, si tú estás en ese país, aunque tengas la doble nacionalidad o tengas un permiso de residencia, tú eres ciudadano de ese país, aunque tú hayas nacido en otro sitio. Y tú como ciudadano tienes derecho a que te juzguen esas leyes. Y que Claro, pero si, te por atiendan ejemplo, en esa cárcel, porque aunque te hayas cometido un delito y te hayan juzgado, tú sigues siendo ciudadano. El hecho de cometer un delito no hace que dejes de ser menos ciudadano de ese país. si le condenan a muerte, por ejemplo. Es Pues que claro, mala suerte. Estados Unidos te pone en una situación complicada. Yo creo que si ambos países son garantistas, debe ser juzgado en su país de origen. Si uno de los dos no lo es, en este caso, su país de origen debe ser juzgado por aquel país que pueda ofrecer ciertas garantías. Entonces, si estamos hablando de que a mí me van a juzgar en Estados Unidos o en cierto país que, por ejemplo, no respeta los derechos humanos en varios puntos, ¿no?
pues yo sinceramente prefiero que me juzguen en el lugar donde he cometido el delito, pero no porque quiero, o sea, porque considero que es lo más humano. Pero ahora, si por ejemplo estamos hablando entre España y Estados Unidos, obviamente España es capaz de garantizar ciertas cosas, se le debería juzgar en su país de origen, pero porque es capaz de ser juzgado allí con sus garantías. Y además, claro, porque las penas serían distintas y demás. Y claro, la pena de muerte en Estados Unidos aquí no está, cosas así. Pero aún así, lo que he dicho, ¿no? A igualdad de garantías, bueno, en el país de origen. Hay a desigualdad en aquel que pueda cumplir esas garantías. Bueno, si nombre dice que lo que echamos de menos los que hemos trabajado allí con esos menores, como decís, es como decís, que no tenga continuidad todo este trabajo que ha hecho, todo ese trabajo que se ha hecho con ellos, supongo. Sí. De eso dependería, en muchos casos, el éxito de la reinserción. Pues sí, efectivamente, como hemos hablado antes, es una pena que por el hecho de que haya un plazo de tiempo en el que haya que trabajar, que parece que están a contrarreloj, no se pueda reinsertar a ciertas personas que con más tiempo pues sería posible. Dice V, hombre, hombre, si te has mudado a Suiza y eres un asesino en secreto, yo, Suiza, que te he acogido y aceptado, decidiré también expulsarte porque no quiero personas como tú en mi país por seguridad de mis ciudadanos. A los residentes de allí no te queda otra que quedártelos, pero a alguien que acoges y encima comete delitos graves, pues a tomar por ser. Hombre, pero si comete un delito y tú mismo puedes juzgarlo, ¿por qué lo vas a echar? Yo, bajo mi punto de vista, sí tiene que ser juzgado dentro del lugar donde ha cometido el delito, porque al final el daño lo has ocasionado a ese lugar. Y es curioso lo que se dice de no quiero personas como tú en mi país por seguridad. A los residentes de allí no te queda otra que quedártelos. Y lo que me llama la atención es entonces, si tú tuvieses un lugar donde echar a todas esas personas, ¿las echarías? Porque cuando se habla en estos términos es como me los tengo que quedar porque me los tengo que quedar. Y es como, o sea, puestos a echar, si estamos de acuerdo con que se puede echar a la gente, ¿por qué te lo tienes que quedar? Como Alcatraz o algo así, ¿no? Lo ponemos alrededor, lo rodeamos de agua y los metemos todos ahí. Si no estamos, o sea, si de verdad pensamos que a los que viven dentro de un país no hay que echarlos, y el hecho de que no hay que echarlos no es porque no se les pueda echar, porque sí se les podría echar, es porque consideramos que no es algo correcto, pues deberíamos tener el mismo planteamiento con aquellas personas que sí estamos considerando echar. Porque el decir es que tienen un lugar de donde vienen es una excusa, en mi opinión. Me llama la atención eso de que encima que un país te acoge como si fuese una madre con los brazos abiertos esperándote para darte un abrazo. Yo igual es que soy un poco mal pensada, pero un país cuando te acoge tiene un interés en ti, normalmente económico y productivo, y no es que te acoja porque es solidario y le encanta que venga gente, es porque tú vas a dar de sí de cierta forma. Te quiero decir, tanto como trabajador, como pagador de impuestos, como contribuyente y como ciudadano y demás. O sea, y aparte, yo creo que, no sé si es así, pero creo que estamos pensando todo el tiempo en personas que están cometiendo delitos que son personas de a pie. Pero no nos pararíamos a pensar en una persona que ha entrado en un país porque tiene cierto estatus de económico, por ejemplo, porque es real que en la ley de extranjería española, si tú tienes cierto dinero en el banco, te dan el permiso de residencia directamente y tú no necesitas nada más para quedarte en ese país. Entonces, yo creo que no estamos pensando en personas migrantes que, por ejemplo, tienen millonadas en el banco y están entrando en un país para desfalcar. Esa gente nos da igual. Yo creo que estamos pensando más bien en gente pobre o gente inmigrante o inmigrante ilegal. Que Sí, dice que efectivamente, de hecho en el chat están diciendo que es verdad que a todos los presos británicos se los llevaban a Australia cuando, bueno, hace tiempo, ¿no? Así que no hay que pensar, o sea, sí se puede pensar en términos de, oye, que si nos sobran presos aquí de nuestro país incluso los podemos llevar a una isla. A lo mejor lo ideal sería juzgarlo en el país,
en el que esté, pero cumplir la pena en su país de origen, dependiendo de la pena. Con excepción de pena de muerte o perpetua, ahí se tendrían que revisar en ambos países. Supongo que llegarían a un acuerdo o algo así, Como pero dice, dependiendo sí que de la pena. tendrías, Sí. sí, o sea, ya tendrías el juicio en el país en el que has cometido el delito y el juicio en tu país de origen, si es que supongo llega la causa allá o ven pertinente hacer eso, pero yo sé gente que ha tenido los dos juicios, primero el español y después el del país que sea. Vale, algo que quería plantear. Por ejemplo, hemos hablado de prevenir el delito, ¿no? Por ejemplo, y una persona, o bueno, expertos, serían quienes evaluarían si una persona pues se puede reinsertar, ¿no? Habría que tener una especie, esa persona tendría que tener un seguimiento de esa persona que se ha reinsertado en la sociedad para saber si se cumple o no. ¿Cómo se podría hacer? Yo creo que es cierto que sería imposible tener un seguimiento de todas ellas. Supongo que habría que discriminar, pero también creo que estaría bien que existiese, o sea, dar un voto de confianza, por así decirlo, aunque mucha gente a lo mejor le parece mal, pero si nosotros lo que queremos es reinsertar, o sea, si de verdad queremos que una persona vuelva a ser alguien útil, no creo que sea justo tenerla vigilada constantemente, porque para mí es como decirle, sí, eres capaz de estar solo, te digo que confío en ti y demás, porque creo que eres capaz de hacerlo, pero al mismo tiempo no me fío de ti y no quiero que te hagas daño y no quiero que hagas daño a nadie. Me parece contradictorio, la verdad. Es muy difícil que la sociedad confíe en la reinserción de una persona. O sea, no sé qué evolución tiene que darse en el mundo para que realmente se llegue a confiar igualmente en una persona que ha cometido un delito de la misma forma que en alguien que nunca ha delinquido o que por lo menos nunca se le ha pillado. Uh-huh. O sea, me Hombre, parece muy complejo y muy difícil que realmente llegue a pasar. Porque, por ejemplo, en el chat lo estamos viendo, que más de uno, madre mía, lo descuartizarían casi. yo Sí, casi. creo que sí que es complejo, pero el hecho de que haya reinserción significa que a la persona que ha cometido un delito le has dado las herramientas suficientes para que en un momento de crisis, si es que vuelve a tener un momento de crisis en el que, yo qué sé, siente ganas, por ejemplo, de violar a una mujer o de matar a alguien o ve que no se encuentra bien, de tener esas herramientas de pedir ayuda, de autorregularse emocionalmente y demás. O sea, tú como profesional certificas que esa persona puede continuar con su vida donde lo dejó desde el momento en el que cometió el delito y fue juzgado y metido a la cárcel. Y tienes que valorarlo, y si lo valoras positivamente, tienes que dejar que esa persona siga con su vida de antes. O sea, tienes simplemente que confiar. Es que no te queda otra. O sea, si Sí, tuviéramos una red mucho más fuerte de trabajadoras sociales y de personas, y tuviésemos la población, la costumbre y la atención de los servicios sociales y el apoyo social, o de psicólogos y demás, de un equipo que tengamos detrás que digas, ante un problema o ante cierta situación estoy segura para ir a pedir ayuda y demás, o yo creo que no sería tan complejo. Pero a día de hoy creo que nos hace falta muchos recursos, otro tipo de ley y Uh-huh. otra mentalidad también como sociedad en cuanto a la población presa. Si de verdad consideramos que hay unos expertos que han dicho X cosas, hasta que no se pruebe lo contrario, o que nosotros no tengamos la manera, a no ser que seamos conocedores de eso, creo que debemos aceptar en principio que lo que se ha hecho de una forma correcta. Porque si empezamos a dudar de eso, podemos dudar de cualquier cosa. Sí creo que, como dice Maite, hay que confiar, al menos en principio. Ya veremos si nos equivocamos. yo creo que la sociedad está muy equivocada en cuanto a que yo creo que la mayor parte de la sociedad tiene la cárcel como un castigo necesario, en vez de como un proceso de reinserción. Estoy completamente seguro.
Y además, es que ni el mismo derecho lo recoge tal cual. O sea, no lo recoge como un castigo, lo recoge como un proceso que primero castiga porque no tiene otra forma de hacer un procedimiento legislativo ahora mismo, porque no hay otra forma, pero que como segundo que el objetivo inmediato después de castigar es reinsertar en la sociedad. Y ese punto se olvida. Yo creo que se olvida que mucha gente se encierra en el hecho de, bueno, es que le han puesto 10 años, tendrían que haberle puesto 20 porque es que ha hecho una barbaridad y realmente puede que sí, que haya penas más cortas, que necesiten desde un punto absoluto, como digo, desde un punto de castigo, de estamos castigando a una persona por el delito que ha hecho y no por el proceso de reinserción. Desde ese punto de vista, quizás haya delitos que están poco penados. Pero no tenemos que olvidar que al final ese no es el objetivo último. O sea, no estamos buscando castigar a una persona por lo que se hace. Estamos buscando darle un tiempo en el que se pueda reinsertar en la sociedad más allá de del delito que haya cometido. Yo creo que las personas que están en la cárcel se les deshumaniza muchísimo. O sea, no se les tiene en cuenta como personas, lo que he comentado antes, que tienen sus derechos, que tienen su derecho a vivir, a tener una vida y demás. Y cuando la gente lo que quiere es más castigo, más años, hacerle todo el mal posible, realmente está tirando de tripas, está tirando de venganza. Y menos mal que esa gente, bueno, espero que no llegue a instituciones públicas ni penitenciarias de ese tipo. Y creo que es algo que nos va a costar mucho cambiar como sociedad, pero que habría que cambiar. Yo creo que no habría ni tanto estigma, ni tanto problema, ni tan poca voluntad política de cambiar el sistema penitenciario si cambiáramos esta concepción, ¿no? de cómo tratamos a las personas presas y el concepto que tenemos de ellas. Es que de hecho está cambiando y está cambiando a pasos agigantados. Lo que pasa es que muchas personas no quieren aceptar el destino que está tomando la penitenciaría. Y es que al final, esta forma absoluta, esta teoría absoluta de la pena penitenciaria se está abandonando. Y mucha gente, conforme los años pasen, las décadas, vean que las penas van disminuyendo, que se van ajustando a otros criterios, no van a saber acostumbrarse, no van a saber entender qué es lo que está pasando. Pero yo creo realmente que, o sea, estoy prácticamente seguro de que al final las penas se van a acabar adaptando al proceso de reinserción en la sociedad de los presos, porque de hecho, cuando tú estudias derecho penal, es lo primero que te dicen. O sea, que por ejemplo en España lo que se está intentando buscar es la forma siempre de que se pueda reinsertar a una persona en la sociedad más allá de castigarlo, porque castigarlo ahora mismo como que dentro del mundo occidental la única sistema penal que busca castigar realmente al individuo es Estados Unidos. Y ya ves tú cómo está, porque en Estados Unidos la delincuencia que tiene es probablemente de los países desarrollados el que más. Pues V dice aquí que hay un documental en Netflix sobre cárceles y que en la temporada 3 dice que mencionan una cárcel noruega que no tiene barrotes, que tiene una tienda con puntos orientada a la reinserción y que lo que nos manda es como la idea de que este tipo de cárceles que son así, que funcionan así, porque supongo que esa cárcel funciona, deben o solo funcionan si están sustentadas en un país que sea lo bastante rico como para poder permitirse. Es como decir, la cárcel esta es un lujo, ¿no? ¿Vosotros creéis que es así? Bueno, en este caso quiero compararlo, por ejemplo, con Finlandia, donde hay cárceles que ni siquiera son cárceles, que son, bueno, en un documental mismo, como decía V, que explicaban que los presos estaban en una casa enorme, con 2 plantas por lo menos, y que vivían ellos juntos, convivían, se relacionaban, aprendían unos de otros y que tenían también un cierto tiempo que pasaban también con un psicólogo y tenían terapias de grupo y tal. Y bueno, de hecho Finlandia es uno de los países, como casi siempre, ¿no? Es el abanderado
que menos porcentaje o menor tasa de reincidencia, porque realmente la concepción suya de la cárcel es muy distinta, ¿eh? Pero también es algo cultural, creo yo. O sea, Puede ser. me parece muy complejo. O sea, ahora mismo en España pusieran a los presos a vivir en casas, sería una locura, la verdad. Yo creo que no funcionaría para nada. Que después a lo mejor me callan la boca, que ojalá, pero desde mi punto de Sí. vista creo que es muy difícil. Después está el hecho de, por ejemplo, de que cuanta más libertad se le da a las personas, después menos tienden a cometer delitos y no sé, la verdad, por ejemplo, como estuvimos hablando el día que hablamos de las drogas, ¿no? Que por ejemplo Sí. en Portugal, que tiene muchas menos restricciones a las drogas y sin embargo es uno de los países con menor consumo y menores delitos por consumo de drogas. Pues no sé hasta qué punto funcionaría de igual modo en todo el mundo. O sea, Mm. tratar a todos los países con todas las culturas y todas las sociedades de la misma forma, no sé hasta qué punto funcionaría. No sé cómo saldrá de caro ahora mismo las cárceles, pero es verdad que a lo mejor un sistema que requiera un mayor trabajo psicológico para decir cómo podemos implementar una cárcel en la que sea de tal manera la libertad no se vea tan coartada, pero sí aseguremos una buena reinserción de los presos y demás, requiere un dinero que a lo mejor no estamos dispuestos a gastar porque lo queremos gastar en otras cosas, ¿no? Claro, sí creo que detener, o creo que es verdad que la cuestión económica tiene importancia aquí por el hecho de que una vez tienes una serie de necesidades o de cosas que consideras prioritarias eh, cubiertas, es cuando te puedes empezar a preocupar de otras. Y a lo mejor en tema de las cárceles no es cuestión de voluntad, sino de, de recursos en algunas situaciones. Porque todo parecería más fácil, ¿no? Es decir, si tenemos suficiente dinero, ¿por qué no probar? ¿Por qué no hacer esto para ver si funciona? A lo mejor es que no existe la posibilidad de probar. Reinsertar presupone una inserción previa. Hay muchas personas que siempre han vivido prácticamente al margen de la sociedad y es precisamente la cárcel la que les da la oportunidad de estudiar y empezar a tener una vida distinta. Ahí está el caso El caso del del Lute. Lute Hay muchas personas que sí, es verdad, que aprovechan la oportunidad para ponerse a estudiar. fue encarcelado durante 2 años y 3 días porque cometió varios delitos de robo, ¿no? Dice que fue en 1965 que se produjo un atraco y murió en el atraco el vigilante. Dice que se le condenó, dice a pena capital, sentencia que fue conmutada por la de cadena perpetua. Y dice que en la prisión aprendió a leer, escribir y cantar. Anda. Dice que después logró aprobar la carrera de Derecho en la UNED y ser letrado. Y que ejerció como abogado y también es un autor de una serie de libros autobiográficos. Hombre, es un caso ejemplar. Claro, pero es lo que yo lo digo muchas veces, no creo que nunca lo he dicho por aquí, pero para mí, si esto es posible que ocurra, ya pasa a merecer la pena en cualquier circunstancia, porque si esta persona no hubiese tenido la oportunidad, no hubiese ocurrido. Y para darse la oportunidad no podemos discriminar porque no lo podemos saber previamente. Así que hay que dársela a todos para poder salvar a aquellos que se puedan salvar, por así decirlo. Claro, pero en ese momento también lo que dice el chat, ¿no? Estamos hablando de la época de Franco, o sea, no es lo mismo. Seguramente esa circunstancia a día de hoy pues hubiera ocurrido de manera muy distinta. Hombre, sí, porque estamos hablando de una cadena perpetua, ¿no? Lo que le cayó en ese momento. Sí, Claro, y a día de hoy la cadena perpetua en España ni existe. O sea que, bueno, si os parece, mejor lo vamos dejando. Además, Maite ya parece que está cansada. sí, creo que es buena hora para ir terminando. Vamos a dejar que se Sí, vaya, la dejamos libre. Muy buenas noches y que muchas gracias por estar aquí con nosotros. muy buenas noches. Buenas noches a todos.